Bienvenidos al Club de Contadores. Es un inmenso gusto recibirles a todos ustedes en esta nueva sesión de este curso virtual sobre la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2022 en su formato de empresas. Quiero darle la bienvenida el día de hoy al segundo expositor que tenemos en este curso virtual. Como bien saben, el día de ayer nos acompañó el doctor Juan Mario Alba Mateusi, pero hoy tenemos un nuevo invitado, que es en este caso el doctor Fernando Efrio Pereda, a quien damos la más cordial bienvenida. El doctor Efrio es contador público colegiado, con estudios concluidos en maestría en política fiscal y administración tributaria. Además, cuenta con estudios de posgrado en instrumentos financieros por la PUCP, estudios de posgrado en NIF por la ULIMA, estudios de posgrado en tributación y comercio exterior y finanzas. También cuenta con estudio de posgrado en precios de transferencia en el CIAC, miembro del comité de asesoría de la revista Asesor Empresarial, contador de importantes empresas a nivel nacional e internacional. Además, bien es autor de distintos libros en materia tributaria y contable, así como expositor catedrático en distintos temas contables y tributarios, como en el caso del Club de Contadores. Doctor Efrio, muy buenas noches. Como siempre, un inmenso gusto tenerle con nosotros. Para mí un placer acompañarle en esta sesión. Sin más, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Ok, gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta segunda fecha del curso. Ayer estuvo el doctor Mario Alba, estuvo desarrollando algunos temas que son relevantes. Me gustaría saber solamente, para iniciar, si es que hay alguna duda, hay alguna consulta acerca de los temas tratados por el doctor Mario Alba el día de ayer. Si ustedes, si quedó alguna pregunta pendiente, yo les puedo ayudar dándoles algún comentario. De lo contrario, no hay ningún problema, avanzaremos con nuestra parte. Entonces, a ver si esperamos 30 segundos para verificar si hay alguna persona con alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, alguna observación de lo tratado el día de ayer. Perfecto, mientras esperamos sus comentarios, les recuerdo a toda la audiencia que pueden hacer sus preguntas, sus distintos comentarios, valga la redundancia, a través de nuestro chat, a través de su micrófono. Ambas herramientas las encontrarás a mano derecha de su pantalla. Perfecto. Entonces parece que todo está bien, parece que todo está tranquilo. Entonces vamos a empezar con nuestra parte. Yo preparé un material complementario de esta segunda sesión, pero quisiera ir directamente al formulario 710. ¿Por qué? Porque hemos tenido en las últimas semanas, y sobre todo en estos últimos días, muchas preguntas vinculadas con este formulario. Entonces voy a centrarme específicamente en este documento para poder analizarlo y verificar qué información contiene, ¿no? Sobre todo en esa pestañita de información complementaria que es la que generalmente nos da dolores de cabeza. Vamos a tratar de llenar este formulario, de analizar las casillas que contiene, que exige, y a la par vamos a ir comentando también la información del material complementario que les fue enviado. Okay, siendo así, vamos a empezar. Ustedes saben que cuando ingresan a la página de SUNAT para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, tienen que ingresar pues a la opción de declaración jurada anual, que está en la parte superior de la página web de SUNAT. Yo siempre ingreso por la página anterior, ¿no? Por lo menos para mí me parece que es lo más sencillo de hacer. Bueno, entonces cuando ingresamos al formulario 710, tenemos estas opciones. Espero que estén viendo mi pantalla. Tenemos estas opciones, ¿no? Están el formulario anual 710 precisamente, ¿no? Además de otras opciones que da el sistema. Cuando ingresamos a este formulario, vamos a esperar un segundo, por favor, para que cargue.
Cuando ingresamos a este formulario, directamente nos envía a la declaración jurada del 2022. Tengan en cuenta que desde el año 2019, acá está, desde el año 2019 este formulario se repite todos los años, ¿no? O sea, en el año 2019 la declaración jurada anual del impuesto a la renta de ese año fue a través del formulario virtual 710. En el año 2020, igualmente, formulario 710. En el año 2021, no hay diferencia, formulario virtual 710. Y en este año 2022, igualmente utilizamos este formulario. ¿Por qué? Porque a fines del 2019, la Administración Tributaria emitió la resolución de superintendencia número 271-2019 de SUNAT, a través de la cual estabilizó las reglas para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Estabilizó el formulario que debía utilizarse, estabilizó las reglas sobre el balance de comprobación, estabilizó las reglas para la presentación de información complementaria como ingresos exonerados, por ejemplo, entre otra información. Lo único que cambia todos los años son las fechas de vencimiento, las fechas de presentación, ya que para tal efecto la SUNAT ya emite una resolución de superintendencia para establecer justamente esas fechas. Entonces, el formulario es el mismo. Sí, lo que puede ocurrir es que la SUNAT puede agregar o quitar información a este formulario, ¿no? Como que efectivamente ha ocurrido en el año 2022. Porque acuérdense, una de las pestañas que vamos a analizar, una de las pestañitas pequeñas que contiene la información complementaria, se refiere a las normas de contabilidad que está aplicando la empresa. Entonces, esa es una información de novedad para este año 2022. Como en el año 2021 también fue lo del EBITDA, la deducción de gastos por intereses, ¿no? Entonces es el mismo formulario, pero a medida que transcurre el tiempo se va agregando mayor información o quizás se va quitando, ¿no? Entonces, esa es la particularidad del formulario anual que utilizamos. Hasta el año 2018, la situación era distinta. ¿Por qué? Porque todos los años la SUNAT aprobaba un formulario para la presentación de la declaración jurada anual. Ese formulario tenía distintos números, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, a ver, si la memoria no me falla, debería haber sido el formulario 708. En el año 2017, 706 y así, ¿no? Distintos formularios que en realidad era la misma información. Entonces, en el año 2019 evaluó esta situación y decidió que el formulario se mantenga estable durante todos los periodos, ¿no? Hasta que se modifique o se derogue esta resolución 271-2019 de SUNAT. Entonces ya el formulario lo vamos a ver todos los años y la información, digamos, de base es la misma, pero siempre hay información que se va agregando. Bueno, habiendo hecho esta precisión, vamos a ver lo siguiente. A ver, por favor. Ya. Ok, ya tengo el formulario acá. Número 1. Cuando ingresamos al formulario, estoy hablando del formulario completo, que es el que utilizamos en mayor número de contribuyentes. En este formulario lo primero que salta a la vista es que está compuesto o se divide en dos grandes secciones. La sección informativa. A ver, me dicen que hay problemas de conexión con la red. A ver, vamos a ver. No creo. Le escuchamos perfectamente, doctor. Perfecto, gracias. Les indicaba que este formulario tiene dos secciones muy marcadas. La sección informativa y la sección determinativa. La sección informativa, a su vez, comprende dos pestañas. La pestaña Identificación y la pestaña Información complementaria. En la pestaña Identificación, a su vez, hay 2, 4, 6 pestañitas pequeñas, ¿no? Con determinada información, los datos del contribuyente, algunos aspectos vinculados con los contratos de colaboración empresarial, entre otros, ¿no? Y en información complementaria sí es la que generalmente nos da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tiene un sinfín de requerimientos de información,
¿no? Desde la información general del contribuyente, del contador, del representante legal, hasta las NIF, ¿no? Que fue agregado este año. Eso es lo que vamos a tratar de analizar, porque eso es lo que generalmente nos genera problemas. En la sección determinativa, esta sección está compuesta por 5 pestañas. 5 pestañas. La pestaña Estado Financiero, la pestaña Impuesto a la Renta, la pestaña Créditos contra el Impuesto a la Renta, Determinación de la Deuda e ITF. Okay. A su vez, en el caso de los estados financieros, hay una pestañita para activos, para pasivo y patrimonio, para estado de resultados, para algunas normas vinculadas a la minería, hidrocarburos y finalmente el balance de comprobación, cuando hay obligación de presentar este documento. En el caso de los créditos, no es, solamente es una pestaña y así. Entonces vamos a tratar de analizar el contenido de este formulario para que ustedes puedan, digamos, elaborar una declaración jurada anual muy perfecta, ¿no? Lo más perfecta posible. Entonces, todo parte por la pestaña de identificación. La primera pestañita de identificación se refiere a datos generales. El periodo, el ejercicio que corresponde a esta declaración, recuerden que esta es una declaración anual. Luego, el primer recuadro que contiene esta pestaña es la declaración, el tipo de declaración, si es original o es rectificatoria. Un segundo recuadro se refiere al ITF. A ver, aquí voy a detenerme un poquito para que puedan entender lo que pretendo transmitir. A ver, ¿qué cosa grava el ITF? ¿No? Todos sabemos qué cosa grava el ITF. El ITF grava los movimientos bancarios, los movimientos en cuentas, ¿no? Yo deposito en una cuenta, me cobran ITF. Yo retiro dinero de mi cuenta, me cobran ITF. Entonces, esa es digamos, la operación grabada con el impuesto. Pero además de esta operación, la ley del ITF, la ley 28194, establece un supuesto adicional de gravamen, en donde este supuesto va a estar sujeto a al doble de la tasa del ITF. No es muy frecuente este supuesto, pero sí es importante revisarlo porque está incluido en la declaración jurada anual, tal como indica la normativa del ITF. Es ahí donde vamos a liquidar el impuesto. A ver, para hacerlo lo más sencillo posible. Imagínense que en su empresa, en la empresa donde ustedes trabajan, esta entidad ha pagado obligaciones a proveedores, ¿okay? A remuneraciones, obligaciones financieras, en general, todos sus pasivos, todos los pasivos que han pagado durante ese periodo, suma 1 millón de soles. ¿Sí? 1 millón de soles ustedes han cancelado. Pero de ese 1 millón de soles, hay una parte que han cancelado con dinero en efectivo y medios de pago, ¿no? Efectivo, bueno, el dinero que ustedes ya saben, y medios de pago, cheques, depósitos, transferencias, etcétera, ¿no? Pero hay otra partecita que ustedes cancelan mediante una operación de compensación. ¿En qué consiste una compensación? Yo le debo a una determinada persona y esa persona también me debe a mí. Entonces, lo usual sería que ambos nos emitamos un cheque y nos paguemos. Pero también podríamos optar por algo más sencillo. Podemos hacer un documento firmado por los dos en el que acordamos compensar nuestras acreencias. Esa es una compensación, ¿no? Es una figura que está incluida en el Código Civil. Ahora, ¿cuál es el efecto de una compensación? Es que la compensación cancela la obligación. Cuando la persona a quien yo le debo y quien también me debe a mí, ¿no? Con esa persona acordamos compensar, entonces la obligación que yo le tengo a esa persona queda cancelada. Y la obligación que ella me tiene a mí también se cancela. Entonces es, digamos, el mismo efecto de utilizar dinero en efectivo o medios de pago. Yo cancelo obligaciones.
Pero ¿cuál es la particularidad? Que no utilizo dinero en efectivo, pues. Y si no utilizo dinero en efectivo, pues, de alguna manera no estoy pagando ITF, ¿no? Claro, porque si yo hubiera girado un cheque, probablemente el banco me hubiera retenido el ITF. Pero como estoy compensando, no hay ITF de por medio. Entonces, volviendo al punto. Mi empresa ha cancelado obligaciones totales por 1 millón de soles durante el año 2022. De ese millón de soles, 800.000 soles han sido dinero en efectivo, han sido cancelados con dinero en efectivo y medios de pago, y 200.000 mediante una operación de compensación con este cliente y proveedor a la vez. Ahora bien, lo que establece la ley del ITF es que si del monto total de pagos que yo he realizado durante el periodo, más del 15% he cancelado mediante figuras como compensación, el exceso a ese 15% debe estar sujeto al doble de la tasa del ITF. ¿Okay? Repito, si tenemos obligaciones canceladas durante el año 2022 por 1 millón de soles, de esos 200.000, 800.000 fueron pagados con efectivo y medios de pago. Y 200.000 yo pagué mediante una compensación. Entonces, siendo así, lo que establece el inciso G del artículo 9 de la ley del ITF, que ustedes lo tienen en pantalla, el exceso a ese al 15% del total de pagos estará sujeto al doble de la tasa del ITF. Para eso, precisamente, en este recuadro tengo que marcar si efectivamente he hecho compensaciones por un monto mayor al 15% del total de pagos que ha realizado la empresa en el año 2022 o no, si es que no he excedido ese importe. Generalmente la respuesta va a ser no, generalmente, pero hay muchas empresas que efectivamente han compensado, ¿no? Y ellas tienen que evaluar si es que el valor total de esas compensaciones, así como otras figuras civiles que conllevan a la cancelación de obligaciones, superan en total el 15% del total de pagos. Entonces, si en mi caso, efectivamente, yo he pagado obligaciones mediante compensaciones por un importe mayor al 15%, tendré que marcar sí respecto a esta pregunta, y en ese caso, en la sección determinativa se va a habilitar la pestaña de ITF. De lo contrario, si marco no, esa pestaña de ITF no se va a activar, claro, porque no voy a tener que declarar, calcular un impuesto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, si yo he pagado 1 millón de soles, el 15% es 150.000, pero yo he compensado por 200.000, hay un exceso de 50.000 soles. Sobre ese exceso de 50.000, yo voy a pagar el doble de la tasa del ITF. Y eso es lo que hace el sistema, ojo, eso lo hace el sistema de forma directa. Entonces, tienen que evaluar si la respuesta que deben marcar es sí o no, dependiendo de lo que hayan realizado durante el año 2022. La tercera pregunta, que incluye la sección de identificación, datos generales de la declaración jurada anual, se refiere al balance de comprobación. Nos preguntan si hemos obtenido ingresos al 31 de diciembre de 2022 por un importe mayor a 1.700 UITs, que para el 2022 era 7.820.000 soles. O sea, si yo he obtenido ingresos mayores a ese importe, tengo la obligación de presentar en esta declaración jurada el balance de comprobación. De lo contrario, marcaré no, y no se va a habilitar la pestaña correspondiente a balance de comprobación dentro de estados financieros. Entonces todo dependerá. Un pequeño comentario acerca del balance de comprobación. No es tan difícil llenarlo. O sea, si bien es cierto, el incluir información en el balance de comprobación es un proceso un poquito tedioso, toma un poquito de tiempo, pero en realidad no es tan difícil hacerlo, ¿no? Porque es en realidad información de nuestros libros contables. El asunto es armar, digamos, la información para poder ingresarla al formulario. Tengan en cuenta que también es posible exportar el balance de comprobación al formulario, ¿no? Con lo cual resulta mucho más sencillo todavía. Y el último recuadro de esta sección, de esta pestaña de datos generales, se refiere al régimen de renta. Y nos dan dos opciones, régimen general o régimen MIPE.
es muy importante marcar el régimen correcto.